Bienvenidos a Demente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Yo soy Angie Gómez Y yo soy Keta Sosa. y estamos muy emocionadas de estar aquí el día de hoy contigo para compartir ideas, reflexiones, herramientas y mucho más. Comenzamos. El día de hoy queremos compartirles cómo llegamos a la terapia, por qué procesos hemos transitado y compartirles también algunos de los beneficios que nos han dejado. Sí, Me gustaría que empezaras tú, Angie. Tú tienes más historia y empezaste más chiquita. pues sí. Cuéntanos, ¿cómo Pues empezaste? la verdad, sí, mi camino como paciente fue desde muy chica. Pues les cuento un poco mi historia. Pues mi mami enfermó cuando yo tenía 5 años, a ella le dio cáncer y estuvo enferma 5 años. Cuando yo tenía 10 años, pues ella falleció. Y bueno, pues mi madre era mi todo. Y estaba yo, pues, deprimida, estaba yo muy triste, era una niña muy solitaria, muy callada y también con mucho sobrepeso. Y entonces, bueno, pues mi papá también se vuelve a casar y la relación con su esposa no fue también nada fácil. Todos estos temas hicieron que pues, yo llegara a terapia desde chica y mi primer contacto con la terapia fue a través del psicoanálisis. Y bueno, sí quiero decirles que para mí la terapia fue lo que me salvó la vida. Mis procesos, perdón, de terapia sí han sido largos, no han sido ahorita que les comenté de todos los tipos, no han sido muchos, pero sí muy duraderos. Y bueno, para mí mi psicoanalista era mi todo, era mi constancia, con ella iba pues 2 veces a la semana. Ujú. Eh, en eso mis hermanos me apoyaron muchísimo, ellos incluso me llevaban a las terapias, mi hermano llegó a pagarlas, de verdad, para mí fue, bueno, el espacio que hacía que yo quisiera seguir pues, estando aquí. Después de eso, por el sobrepeso, ya estaba yo en la universidad y bueno, pues un profesor invitó a su coterapeuta de trastornos de alimentación. Y entonces, de verdad que esa plática también a mí me hizo un clic que hizo que yo me acercara y empezara yo un proceso de terapia grupal para trastornos de alimentación. Esa también fue una terapia larga, pero bueno, también muy enriquecedora, porque habíamos pacientes con anorexia, con bulimia y comedoras compulsivas. Ese proceso me ayudó muchísimo para tener mejor autoestima y para poder empezar a contactar con mi cuerpo, ni siquiera a trabajar. Porque después de eso entré a un proceso de terapia corporal y con un terapeuta hombre. ¿Por qué? Porque para mí fue bien muy difícil el contacto con los hombres. Entonces, eso hizo como que llegara a trabajar mis debilidades en ese momento, que era el cuerpo, expresión emocional. Me costaba mucho trabajo también dejarme llorar o contactar con el gozo. Y bueno, no te digo del contacto físico, que o sea, yo que me abrazaran, incluso por mi cumpleaños. Yo no podía. En algunas sesiones grupales donde había que hacer dinámicas de movimiento, yo me llegaba a quedar paralizada en el grupo. Entonces el proceso corporal me ayudó mucho, pero de inicio sí me confrontó durísimo, porque ahí no entra ningún proceso racional. Son posiciones, es gritar, es moverse, y a mí me lo hacía un terapeuta hombre, lo cual me sacaba muchísimo, muchísimo de lo conocido. Con él estuve mucho tiempo también, y eso también hizo que en momentos yo tuviera flores de Bach. En las flores de Bach, digo, lo hablaremos también, si no, en otros episodios, pero bueno, eh, son gotas que vienen de diferentes flores, como su nombre lo dice, y que ayudan en una combinación para la parte depresiva, para la ansiedad, para muchas cosas. La verdad es que tomarlas ayudó, me hizo relajarme. Seguramente algunos han escuchado el Rescue Remedy o el remedio de rescate. Esa es una de las muy conocidas en las flores de Bach, que ayudan mucho.
También, después también, con una terapeuta mujer, una terapeuta que hacía cosas también que me sacaron de lo conocido y de lo que para mí era muy racional. Ella, bueno, pues también me dio Reiki. Con ella hacíamos muchas visualizaciones, incluso llegamos a hacer regresiones a vidas pasadas. También ahí descubrí muchas cosas con mi relación con los hombres o también parte de mi relación con el cuerpo y la sexualidad. Y bueno, también con ella he ido y regresado en diferentes ocasiones, no solo por un solo periodo. Y lo último que he experimentado pues son las barras de Access, lo cual también, híjole, me dejó una sensación de tranquilidad en la primera sesión. Hizo que yo saliera de un momento depresivo, no tanto por un proceso mío, sino porque una de mi tía había perdido a su pareja de una forma muy traumática. La esposa de mi papá, que les digo del principio, que se convirtió muy amiga mía, sufrió una embolia y quedó un poco afectada. Entonces, esas pérdidas hicieron que yo estuviera muy deprimida. Pues bueno, pues las barras también ayudaron y sacaron muchísimo adelante eso. ¿Tú qué tal? ¿Tú por qué tipos de terapias pasaste? Fíjate que, bueno, ahorita que te escuchaba, anoté algunas más. Ah, Que no me más. acuerdo. Sí, o sea, creo que lo tuve que escribir literalmente, ¿no? Sí, a Yo no ver. empecé tan pequeña realmente. Ujú. Eh, yo empecé básicamente con las flores de Bach. Creo que ese Ok, fue mi primer camino, sí, mi primer acercamiento. Y después me metí a estudiarlas, a facilitarlas de alguna manera. Después me llegó toda esta parte de Reiki. ok, Empecé con las terapias de energía, fíjate. ok. Y Yo al me hice revés. maestra Ujú. de Reiki. Ok. Ujú. Más adelante llegó la logoterapia, llegaron las regresiones reconstructivas. Una crisis de vida me lleva a la regresión a vidas pasadas, Ujú. combinado con regresión reconstructiva, que fue cuando me separé, que mi mami murió y me separé. Sí, Fue un proceso de duelo complicado porque se juntaron la muerte de mi mamá, la muerte de mi mamá y la muerte de mi matrimonio, ¿no? pues sí, claro, otra Se muerte, otro terminaba ese duelo. proyecto y por cuestiones, pues, que tal vez platicaremos en otro momento, pero que fue muy fuerte, muy doloroso. Ujú. Y eso fue juntar otras. Fíjate que yo no me acuerdo exactamente qué tipo de terapia hice antes de casarme, porque sí llevé un proceso de terapia antes, pero no me puedo acordar cómo se llamaba. Ok. El punto es que de ahí paso a estudiar EMDR y como parte de ese entrenamiento llevé un tiempo un proceso de EMDR, que también fue una Ujú. gran contribución. ¿Qué significan las siglas para que a lo mejor... Significan en inglés movimientos oculares de Ok, desensibilización y reprocesamiento. ok, Eye movement, desensitization and reprocessing. wow. Ujú. Ujú. Entonces, ese entrenamiento me llevó a vivir un proceso y a llevar casos de supervisión. Ok. Y bueno, pues sí, fue fantástico porque definitivamente fui reconociendo aspectos, como decía Sergio, de la sombra, ¿no? Ok, claro. Apegos, temores a construir un lugar seguro, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Ya más adelante, cuando estuve en el tema del cáncer, y quizás un poco antes, porque también en algún otro momento inicié terapia con ángeles, Claro. Ujú. como parte de mi crecimiento y pues me involucré en esa fase de Los Ángeles. Tengo un poco revueltos los tiempos, Ok. que Los Ángeles lo empecé a hacer desde que me salí del banco y ya tiene sus ayeres, ¿no? Sí. Hace veintitantos años de esto. Ujú. Entonces, como que eso me llevó a las flores, eso me llevó al Reiki y todo esto, pero Los Ángeles ahí estuvieron en diferentes momentos. Cuando viene el cáncer, Sí. yo hice todo. O sea, Total. yo hice regresión reconstructiva, llevé psicooncología, Ok. llevé terapia con ángeles, Reiki, Aurosoma, O sea, todo lo flores de que... Bach, Ujú. aromaterapia, todo. Claro, Todo. pues en estas ganas de De vivir. vivir, Ujú. exactamente. Y pasados los años, cuando ya tuve que empezar a trabajar como todas las secuelas del tratamiento,
conocí las herramientas de Access y empecé a tomar sesiones de barras, sesiones de procesos de cuerpos y adentrarme en las clases, en las herramientas, sesiones de procesos verbales. Claro. Y bueno, tú sabes que las barras combinadas con procesos verbales o una sesión de procesos verbales puede tener un cambio exponencial, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ese es el camino. Y también en algún momento, cuando mi mami estuvo enferma, Ajá. hicimos un proceso de tanatología en familia, ¿sabes? Claro, en grupo. Y preparamos hasta nuestro testamento y todo esto. Y no el testamento legal que vas con un notario, sino el de cómo decides que hagan la mudanza al cielo. No sé si has visto esa serie coreana. Ah, sí, 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 claro. Mudanzas al cielo, ¿no? Las cosas de tu casa. ¿Quieres que pase? ¿Qué quieres que pase exactamente? ¿Cómo quieres que sea tu funeral y qué cosas quieres que pasen? Qué Si fuerte. quieres dejar un mensaje a tus invitados, vamos a decirlo así, Claro, ¿no? pero bueno, yo creo que sí hay que tener un chorro de trabajo personal para poder hablar de la propia muerte con esa... Con esa claridad. Sí, sí, sí. Para mí fue uno de los momentos como que más difíciles, porque sí era entender que mi mamá se iba a ir. Mi mamá en aquel momento tenía cáncer de pulmón. Sí. Todavía vivió varios años más, pero digamos que ese ejercicio, ¿no? Que hicimos en familia, esas sesiones donde estuvimos hablando de la muerte, de la preparación, de lo que cada quien quería, preparar nuestro testamento, ¿no? Hacer ese proceso, Sí. fue muy, muy clarificador, ¿sabes? Okay. Yo creo que para mí la muerte siempre ha sido un tema importante. Oh. Siempre lo he tenido ahí en la mente y siempre he pensado en que hay que prepararse para eso, ¿no? Ok. Y en torno a esto, pues bueno, ha sido trabajar con estas técnicas. Y fíjate, ya con la muerte de mi papá, en los últimos años, conocí más a fondo las constelaciones, ya como algo Sí, sí, yo también hice constelaciones consistente, familiares, pero claro. constelaciones fluviales. Tú fluviales, yo Y no constelaciones sabes también familiares. qué maravilla fue para mí. Hice como un año más o menos de constelaciones y también fue maravilloso. ¿Qué beneficios nos han dejado, bueno, pues, el ir a terapia, ¿no? Al menos para mí, como les decía hace un rato, o sea, a mí la terapia me salvó la vida, hizo que quisiera seguir estando aquí con mi familia, creer que había un futuro mucho mejor, ¿no? Con cada una he descubierto que hay más posibilidades, que hay mucha gente a mi alrededor que es un sistema de apoyo, un sistema que está ahí para mí siempre. Me ayudó a expresar emociones, a poder llorar, a poder abrazar, a poder intimar. Entonces, para mí los beneficios que tiene el ir a cualquier tipo de terapia, eso sí, ahorita vamos a platicar de cosas que hay que tener cuidado, pero sí ir a terapia, ojo, quien vaya a terapia no tiene nada malo como persona. Hay que quitar ese mito donde, hijo, ir a terapia es de locos, para nada. Ir a terapia es ir y buscar posibilidades, mejores formas y herramientas. ¿Qué beneficios has recibido tú, Keta, de ir a Y como yo terapia? no inicié la terapia propiamente bueno, sí la inicié en un momento donde hice un parteaguas. Cuando yo me salgo del banco, yo me sentía perdida y sin sentido. Ok. No sabía qué quería, pero sí sabía lo que no quería. Por eso esta orientación de Los Ángeles fue muy importante. Todo el trabajo que me mandaron a hacer, los cursos que tomé, las terapias que empecé a hacer. Lo primero que me brindaron fue ir clarificando ese proyecto, esa resistencia que yo tenía al trabajo con otros. Ya había trabajado durante la escuela, ¿no? Con niños y todo esto, y me había resistido al mundo de la terapia, la verdad. Okay. Sentía que era mucho sufrimiento, ¿sabes? Entonces yo no quería volver ahí. Ok. Pero cuando fueron develándome información y haciéndome trabajar y regresioné y fui viendo tantas cosas, o sea, creo que empecé a sanar traumas que hasta traía de otras vidas. Sí. Esa fue una, entender ciertas reacciones que tenía yo en esta vida y que pues, no me las explicaba porque no me había pasado gran cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Creo que muchísimo fortaleció mi autoestima, mi confianza en mí misma, la seguridad. Clarifiqué mucho mi propósito, clarifiqué mucho mi capacidad de servir a otros también, de ayudar a otros. Ha sido un camino también de clarificación en la paz, en la conciencia de quién soy,
Y creo que desde esa perspectiva el ir enrolando, o no sé si es enrolando, embonando tal vez sea la palabra correcta, ¿no? Embonando las piezas de mis experiencias, quién soy, qué he vivido. Obviamente ha puesto en otra dinámica y en otra armonía, en otra perspectiva mis relaciones familiares, mis relaciones de pareja con los hombres, con las mujeres, con mi madre, con mi padre. Claro. Ujú. Ha sanado mis duelos, obviamente me ha ayudado muchísimo a sanar duelos también. Claro. Evolucionar emocionalmente. Sí, por supuesto. ¿Tú has llegado a tener alguna mala experiencia en terapia? Ujú. Yo sí. Sí, cuéntanos, a ver. Sí. Fíjate que cuando fui con con una psicoanalista, ella, mientras yo estaba en la sesión y estaba yo hablando desde lo más doloroso que me estaba pasando, ella tejía y no me volteaba a ver. Y después de pasados los 45 minutos de la sesión, sonaba una alarma. ¡Brin! Se levantaba, despedía y adiós. Híjole, yo de verdad sentí cero perdón, empatía, sentí cero interés por mí. Ujú. Veía yo a esa terapeuta, a esa psicoanalista, como simplemente estoy llenando mi espacio y cobro la sesión y te despacho. Por suerte, aunque estaba chica, pude levantar la mano y dejar de ir con ella y poder llegar con la psicoanalista que les digo que para mí fue mi todo. Entonces, a mí sí, quizá ya dejando un mensaje para todos nuestro auditorio. Creo que sí hay que tener mucho cuidado con qué tipo de profesionistas vamos, con quiénes acudimos. Ujú. Necesita ser gente preparada, certificada, con experiencia. No tengan miedo de preguntar por la Ujú. trayectoria de esa persona y bueno, cerciórense, porque sí, también hay charlatanes. Exacto. Ujú. Fíjate que yo no tuve como tal en terapia una mala experiencia. Yo en un entrenamiento de musicoterapia vi que ese tipo de terapia no era para mí. O También sea, esto que es estás válido, diciendo claro. es muy válido. Yo venía del cáncer, de los tratamientos, de mucho dolor físico y emocional. Ujú. Y para mí fue muy rudo el trabajo psicocorporal. Es Entonces fuerte. yo dije, no es para No es mí, momento. no es lo que yo quiero para mi proceso Sí, y con permiso. claro. Esa fue, pero digamos, porque la práctica como tal era muy ruda y yo no estaba lista para ello. Fuera Sí. de eso, yo no he tenido ninguna mala experiencia. Ok, Gracias, qué porque todos bueno. los terapeutas han sido muy profesionales, Sí, calificados, hábiles, etcétera, ¿no? claro. Y mi mensaje sería también, o sea, como decías hace un momento, no necesitas estar mal para ir a terapia, pero No, si estás, asiste. ¿Qué contribución puede ser un terapeuta? ¿Qué contribución puede ser un acompañamiento que te ofrezca una mirada diferente, la posibilidad de explorar tus sentimientos, de ahondar en qué es posible ujú, desarrollar de nuevos recursos? Y no tengas temor. La única cuestión que te va a pasar es que te vas a encontrar a ti. claro, sí, sí, sí. Y bueno, nos han escuchado ahorita hablar de muchos tipos de terapia. Por favor, mándenos mensajes directos para la duda que tengan. Más adelante abordaremos los enfoques más importantes para nosotros, les daremos más detalles de las técnicas, pero no duden, por favor, en escribirnos. Contáctenos, ya saben, mensaje directo. Sí, sí. Y bueno, Síganos en Facebook, ujú, en Instagram, escúchenos en sí. Spotify Ajá. y también en podcasters de Quien Spotify, tenga, ¿no? claro, quien tenga la aplicación, también estamos ahí en Podcaster de Spotify. Ajá, Sí. exacto. Bueno, Pues muchas gracias. muchas Muchas gracias gracias, por Angie. escuchar hoy de Mente Corazón, el espacio de desarrollo humano y de conciencia. Esperemos que hayan disfrutado este episodio y pues bueno, nos vemos a la próxima. Claro que sí. Bye.